Hermanos y hermanas, acerca del amor del Señor Jesucristo, ¿quién podrá separarnos del amor del Señor Jesucristo? El Padre Celestial, para que nosotros recibiéramos la adopción como hijos de Dios. Recibiéramos, al igual que el Señor Jesucristo, la adopción como hijos de Dios, incluso a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a entregárnoslo, y a ser crucificado por nuestros pecados. Y lo maravilloso es que el Padre Celestial determinó que nosotros y el Señor Jesucristo fuéramos un solo cuerpo. Y Él se convirtió en el espíritu de este cuerpo. Y Dios Jehová también se convirtió en el espíritu de este cuerpo, habitando dentro de este cuerpo. Y también nosotros, todos los hijos, los 144.000, los 24 ancianos, las 12 estrellas y el hermano Heber, nos unimos en un solo cuerpo. Y nos pertenecemos los unos a los otros, amándonos unos a otros. De esta manera, ninguna criatura podrá separar el amor de Dios y del Señor Jesucristo hacia nosotros. Veamos esto. Cuando vemos que la Biblia dice así, es decir, que Dios, para que un grupo de personas fueran sus hijos, el Padre Celestial lo hizo así, tal como dice aquí. El Padre Celestial dice así: a los que Dios antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo Jesucristo, entre muchos hermanos, sea el primogénito. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que Dios llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, a nosotros, Dios nos predestinó, Dios predestinó, que junto con el Señor Jesucristo, fuéramos hijos de Dios. Dios lo predestinó así, predestinó que fuéramos ese tipo de personas. Entonces, Dios Jehová nos llamó. Y además, a los que Dios nos llamó, Dios nos va a justificar. Y a los que Dios justificó, Dios también nos glorificó. De esta manera, nadie podrá separar el amor de Dios por nosotros. Por poner un ejemplo, al principio no conocíamos a Dios. El hermano Heber, la mayoría de los hermanos y hermanas, al principio no conocían a Dios, ni conocían al Señor. Incluso, nacimos en esta tierra de China, donde la gente dice que no hay Dios, que no existe Jehová. Sin embargo, cuando llegó el momento, el Padre Celestial hizo que el hermano Heber, quien desde pequeño creía que no había Dios, el hermano Heber oyera sobre las cosas de Dios. Después, y además, Dios mismo lo llamó diciendo: Jehová Dios es tu Padre. Llamando al hermano Heber del mundo de Satanás a salir de él. Y los hermanos y hermanas, al igual que el hermano Heber, al principio, adorábamos a otros dioses, a los ídolos, considerar a los ancestros fallecidos como dioses. Pero, Dios nos predestinó a ser sus hijos, a ser los hijos de Dios Jehová. Entonces, Él nos llamó, llegó el momento, Él nos llamó, y a los que llamó, Él también hizo que el Señor Jesucristo fuera crucificado por nosotros, para limpiar nuestros pecados, y declararnos justos. Y además, a los que declaró justos, Dios les dará la corona de gloria. A ellos, para hacerlos reyes y sacerdotes. El Padre Celestial con esta gracia nos trata. Ninguna criatura puede separar el amor de Dios por nosotros. La Biblia profetiza de esta manera: Dios abrirá ríos en el desierto. El desierto significa, el desierto del que se habla, es donde nunca se ha nacido del Espíritu. Donde no hay vida nacida del Espíritu. El lugar donde está, eso es el desierto. Entonces, entre todas las naciones y tribus, muchísimas naciones, casi todas las naciones, son zonas desérticas. Es decir, casi todas las naciones, nadie ha conocido a Dios. Pero, Dios quiere que, entre todas las naciones y tribus, las naciones que nunca han conocido a Dios, tengan ríos abiertos. Es decir, derramar los ríos de agua de vida sobre todas las naciones y tribus, donde nunca se ha escuchado el nombre de Dios. Y hacer que estas zonas desérticas tengan todo tipo de árboles creciendo. Hay bojes, higueras,
manzanos, perales, piñas, olivos. Todo tipo de árboles. Crecerán en las zonas desérticas. Esto simboliza, que donde nunca se ha oído el nombre de Dios. Dios quiere, en ese lugar, buscar a personas honorables y gloriosas. Incluso en China, Rusia, Estados Unidos, entre todas las naciones y tribus, elegirá a personas, para que, al conocer a Jesucristo, se conviertan en personas gloriosas y honorables, para que obtengan un ministerio glorioso y honorable. Esto es, Dios abrirá ríos en el desierto. Abrirá ríos en ese lugar. Por ejemplo, lo que llamamos la nación árabe. La nación árabe, se podría decir que es una zona desértica, es decir, un desierto espiritual. No significa que la nación árabe viva en el desierto. No significa eso. Por ejemplo, la nación árabe, espiritualmente son un desierto. Es decir, una nación sin la vida de Dios. Pero Dios ya, el Señor Jesucristo, ya hace unos meses, a través del bombardeo de Trump a Irán. Entonces, destruir el régimen de Irán, hacer que el régimen actual de Irán se tambalee. Entonces, cuando el Señor Cristo ataque a Irán, el Señor le dijo a Heber: el Señor Jesucristo va a hacer colapsar el régimen de Satanás. Así fue. Entonces, el Padre hizo que el hermano Heber en un sueño soñara que el hermano Heber escalaba la cumbre más alta de Irán. Escalando de la nación de Irán, una alta cumbre, y otra alta cumbre. Finalmente, el hermano Heber llegó a la cumbre más alta de Irán, a punto de destruir el templo de Irán. Esto simboliza que el Señor Cristo venció al Dios de Irán. Después de destruir al Dios de Irán, el Dios espiritual de Irán fue destruido. Todas las naciones y pueblos tienen dioses. El Dios de Irán, es decir, los ángeles caídos, los que protegen a Irán, esos ángeles caídos, fueron destruidos. Es decir, ellos originalmente adoraban al Dios Alá, adoraban a lo que ellos llaman el Dios Alá. Esos dioses fueron destruidos. Entonces, la vida del Dios verdadero comenzará a entrar en Irán, en estas naciones árabes. Y bien, lo maravilloso es que, esta vez, entre los 16 idiomas que traducimos, se encuentra este idioma árabe. En cuanto a Irán, ¿qué idioma hablan? Después, tras haber orado, parece que lo que hablan es persa. Tal vez no sea persa antiguo, sino este persa moderno y contemporáneo. Pronto también habilitaremos este idioma, para que las zonas desérticas, los lugares que nunca han oído el nombre de Dios, los lugares que no han aceptado a Jesucristo, todos ellos lo acepten, para abrir ríos en el desierto. Porque Dios, hace unos años, tal vez 5 o 6 años, hizo que el hermano Heber soñara con 2 hermanas que estudiaban la escritura de la nación de Irán. Estudiaban la escritura de la nación de Irán, y entonces, lo que estudiaban se llamaba Abraham. Ellos lo llamaban Labrasin o algo así. Así es como lo traducen. Es decir, se quiere que en esta nación, de la misma manera, haya personas que busquen a Dios. Dado que el Señor Cristo, a través de el bombardeo de Trump a Irán, tiene un propósito, quiere que la gente de Irán tenga la oportunidad de conocer al Señor Cristo, tenga la oportunidad de conocer a Jehová. Dios rescata a las personas de las ataduras de Satanás, rescata a las personas de lo que ellos llaman el Dios Alá, de las ataduras de estos dioses falsos. Las rescata. Esto es lo que el Padre Celestial ya ha predestinado. En Irán, y en todas las naciones, hay pueblo de Dios. Un día de 2024. La hermana Zawan soñó en un sueño que daba a luz a un bebé. Este bebé era el bebé de Heber, y también el hijo de la hermana Zawan. Entonces, el hermano Heber lo sostuvo en sus brazos. Luego se lo entregó a la hermana Zawan para cargarlo y arrullarlo. En ese momento, la hermana Zawan miró y descubrió que no llevaba ropa puesta, pero en su vientre tenía escritas palabras de varios países y de idiomas de diferentes etnias. Esto se refiere a que personas de todas las naciones, de todos los países y de todos los grupos lingüísticos llegarán a ser hijos del hermano Heber e hijos de la hermana Zawan. Esto nos dice que en cada nación hay israelitas espirituales, hay hijos del Israel espiritual. Y tal como dice aquí, Dios, para hacernos entre los hermanos, llegar a ser, junto con el Señor Cristo, hijos de Dios. Dios, a través del Señor Cristo, nos llamó, a través del Señor Jesucristo, crucificado, nos llamó,
A los que Dios llamó, Dios los declaró justos. Y también les dará gloria. Ahora el Evangelio ha comenzado a extenderse. Ya hemos comenzado a traducir a múltiples idiomas. Algunos hermanos y hermanas colaboradores, están llegando uno tras otro. Ahora, el Padre ha estado diciendo constantemente estos días, que debemos proclamar el nombre del Señor Jesús, y heredar la herencia del Señor Jesucristo. El Padre también nos ha hecho comprender cómo podemos ser salvos, que es proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Estos misterios los hemos ido comprendiendo gradualmente, y además, el Padre le hizo saber al hermano Heber en el Espíritu, que se debe derrotar a los dioses de las naciones, destruir a los dioses falsos de las naciones, y destruir a toda clase de espíritus malignos, para que la gente pueda volverse a Dios. Ahora, estos días han llegado. En este momento, entonces comprendemos que en este momento debemos empezar bien, a rescatar a los hijos de todas las naciones y pueblos, salvándolos, para que ellos ya no estén dominados por el pecado, ni dominados por dioses falsos. Cuando los hermanos y hermanas entienden un poco la cultura religiosa de varios países, por ejemplo, el país de Irán, desde la antigüedad, ¿a qué dios adoran? Adoran al dios Alá. Y también esos países árabes, los árabes, que son islámicos, esos países, todos son iguales, todos adoran a su supuesto Alá, el verdadero Señor, y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Ellos aceptan a otro Señor. Entonces, después de que estas naciones sufran inevitablemente un colapso político, sus dioses, después de ser destruidos por el Señor Jesucristo, en los cielos, el Hijo del Señor. Cuando el Evangelio del hermano Heber se extienda, ellos aceptarán al verdadero Señor Jesucristo. Es el Señor crucificado por la humanidad, el Señor que creó la vida, también por causa del Señor. Aceptaron el Espíritu de nuestro Dios Jehová. De esta manera, ellos son salvos. Los hijos de todas las naciones y tribus son salvos. Entre todas las naciones y pueblos. ¿Cuántas naciones realmente han adorado a otros dioses y nunca han conocido a Dios, ni al Señor? Por ejemplo, vemos que hay un país llamado Corea del Norte. Esta nación que se cerró al mundo. Cerrada al mundo. Y el pueblo no puede usar Internet, ni tener contacto con extranjeros. Si los extranjeros viajan a Corea del Norte, hay reglas claras. Los extranjeros no pueden comunicarse con los norcoreanos. No pueden tener contacto con los norcoreanos, ni comunicarse. Y ellos no tienen esto. No tienen conexión a Internet con el extranjero. La gente no puede conectarse con el exterior. La gente, a lo sumo, ve la televisión. Tal vez ni siquiera tengan Internet. El Internet no está desarrollado. Esta nación, por lo tanto, no conocen al Señor. No conocen a Dios. En esta nación, nunca se ha oído hablar del Señor Jesucristo. Ni se ha oído hablar de Dios. ¿En qué creen ellos? Creen en figuras políticas. Creen en Kim Jong-un, en Kim Jong-il y en Kim Il-sung. Creen en sus líderes políticos. Pero esta nación nunca ha tenido contacto con el Dios verdadero, Jehová. Cuando llegue el día, llegue el momento en que Dios haga colapsar su política, el Dios verdadero, Jehová, Dios, a través del Evangelio del Señor Cristo, cuando se difunda, ellos ciertamente conocerán al Dios Jehová. Y ciertamente conocerán al Señor Jesucristo. Entonces, la gente de esta nación, seguramente muchos serán salvos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.